Este iba a ser en principio un capítulo más de Desmintiendo la propaganda occidental. Iba a contaros esta noticia de una forma, digamos, más profesional, pero lo cierto es que creo que no voy a ser capaz. Así que, bueno, también soy humana y yo creo que esa es una parte de mí que muchos de vosotros valoráis, lo cual os agradezco en el alma. Así que voy a hacerlo sencillamente como pueda, y es que os parecerá una tontería y quizás, no sé, una trivialidad. Bueno, me da igual lo que le parezca a quien sea. El caso es que a mí todo esto que acaba de suceder me ilusiona un montón. Resulta que estaba pues aquí grabando y grabando y grabando cuando me he enterado de que ha sucedido una cosa absolutamente maravillosa que me reafirma el hecho de que hacia donde estamos yendo, a pesar de que tenemos que pasar por un montón de, desgraciadamente, conflictos armados y desgracias y crisis, al final es un lugar mucho mejor, mucho más pacífico. Resulta que la semana que viene, muy probablemente, una delegación de Arabia Saudita viaje a Yemen para firmar allí un alto el fuego como mínimo, y puede que incluso un acuerdo de paz. Es decir, China, que no sé si os acordaréis, ha sido hace casi nada, pues ha conseguido no solo poner a dialogar a dos enemigos históricos como lo son Irán y Arabia Saudita. Os recuerdo que no había ningún tipo de relación entre ambos países desde 2016, lo cual obviamente afectaba enormemente a Yemen, donde desde hace 8 años lleva produciéndose una guerra que es básicamente una guerra proxy entre Irán y Arabia Saudita, pues por el poder en la región. Pero claro, eso tenía una terrible consecuencia sobre el pueblo de Yemen. Algunas veces lo he mencionado en mis redes, hay más de 50 conflictos abiertos a día de hoy en el mundo y me da tremenda pena no poder hablar sobre todos ellos, pero el caso es que no puedo. Pero de vez en cuando sí que me acordaba de Yemen y ponía pues que habían bombardeado alguna escuela o algún jardín de infancia, porque esto no ha salido jamás en ningún medio occidental. Yemen, si queréis, ha sido como una especie de Donbass, y quizás por eso también me emociona tanto. Igual, ¿no? 8 años, barra 9 años, los tiempos muy parecidos, una guerra proxy también, o sea, de verdad que es la sensación que me ha invadido al leer que de repente, perdonad, que de repente China iba a conseguir un acuerdo de paz entre Irán y Arabia Saudita, y que de hecho ya se han reunido, no solo tuvieron las primeras reuniones, después también se reunieron en Pekín hace nada, unos días básicamente, y allí establecieron pues las bases de lo que iban a ser sus relaciones diplomáticas. Van a reabrir embajadas, que eso lo adelantaron ya, van a trabajar sobre un acuerdo de paz con Yemen. Además, van a normalizar el tema de las visitas turísticas, o sea, habrá turistas de Irán en Arabia Saudita y de Arabia Saudita en Irán. O sea, estamos hablando de hechos históricos. Y además, pues tened en cuenta toda esa sensación de repente que haya paz y estabilidad en Oriente Medio, que lógicamente pues China no lo hace pues simplemente por amor a la paz y a la bondad. No, a China le interesa que esta región que tenga estabilidad constante, puesto que se trata de dos de los mayores proveedores de crudo de China. Entonces, China lo que quiere es que sus socios se lleven bien entre ellos y que haya paz, en definitiva, que haya una normalidad de relaciones, y por lo tanto que las relaciones económicas, pues tanto entre estos países como de estos países con Pekín, también puedan fluir. Arabia Saudita ya ha dado los primeros pasos, está desbloqueando Yemen, puesto que había puertos que estaban completamente bloqueados, el de Adén, por ejemplo, y ya han confirmado que van a poder atracar barcos, que hay
como unas 500 mercancías, entre las cuales pues se encuentran, por ejemplo, baterías, que es una cosa pues al final bastante importante, que van a poder comercializarse a partir de ahora con absoluta normalidad en Yemen. En fin, es que por un lado está esto y además está otra cosa, que es la normalización de las relaciones entre Arabia Saudita y Siria. También pues casi que enemigos históricos, y ahora en unos días, en principio, el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita viajará a Siria para entregarle personalmente a Al-Assad una invitación para participar en la Liga Árabe. Todo esto, obviamente, a quien peor le ha sentado como una patada en el hígado ha sido a Estados Unidos. El presidente de la CIA, el señor Burns, si no me equivoco, ha viajado casi de urgencia a Arabia Saudita a ver qué pasaba. Si bien mientras se producían las negociaciones entre Arabia Saudita, Irán y China, pues en principio desde Estados Unidos decían que Arabia Saudita, que con toda la normalidad, que efectivamente les mantenía al tanto de todo, que claro que estaban informados, que es que era lo normal, no les gustaba ni medio pelo, pero no lo podían mostrar. Y de hecho han dicho que siempre les hubiera gustado, como que siempre han estado allí para pues, promover la paz entre Arabia Saudita e Irán. Estados Unidos, que tienen, os recuerdo, absolutamente sancionadísimo, hiper, ultra, mega, recontra sancionadísimo a Irán. Pero claro, esto ha sido pues unas cuantas gotas, ¿no? Pero la gota que colma el vaso es el tema de Arabia Saudita y Siria, porque Arabia Saudita ya venía de un camino que no le gustaba a Estados Unidos ni un pelo. Desde Estados Unidos esto ya, vamos, que un país vaya por libre y defienda sus intereses, que de hecho desde Arabia Saudita lo han dicho tal cual. Han dicho que sí, que los intereses de la economía mundial, que tal, pero que en las negociaciones con Estados Unidos hay en algún momento algún punto en el cual se pueda hablar de los intereses de los saudíes, del pueblo saudí. Y claro, con eso básicamente les callaron de todas, o sea, es que es la realidad. ¿Por qué Arabia Saudita está ahora tan interesada en formar parte de este nuevo orden multipolar que están construyendo codo a codo entre Rusia y China? Pues básicamente porque Rusia y China respetan el interés de cada pueblo y negocian, repito, siempre de igual a igual. Entonces Arabia Saudita, viendo esto, dice, hombre, ¿y yo por qué me he llevado mal exactamente con Irán? Pues vamos a tratar de, pues Irán dará hasta aquí, yo hasta aquí, habrá unas diferencias como hacíamos antes con Estados Unidos, pero claro, Estados Unidos siempre me han tratado como si fuera pues de segunda. Y nunca han contado con mi opinión. Y siempre que haya habido que reducir la producción de petróleo, me lo han dicho pues medio ordenándomelo. En cambio, con Rusia y China la cosa es completamente distinta. Así que esto pues ya no es tratándose de un país con los intereses de su pueblo encima de la mesa. Es que cualquier persona con dos dedos de frente hubiera elegido exactamente lo mismo y estaría muy tentada a formar parte de este nuevo orden mundial. Pero claro, Estados Unidos tiene súper sancionado a Irán y a Siria, ni te cuento. Las sanciones, de hecho, contra Siria no las levantaron ni en el caso del terrible terremoto que hubo en el país, cosa de la que yo de hecho hablé en este canal y que denuncié por activa y por pasiva, porque es que era una barbaridad con la situación, la catástrofe humanitaria que estaban viviendo en Siria, que no pudieran, aunque sea, levantar las sanciones temporalmente para que esa ayuda humanitaria pudiera pasar. E hice vídeos, creo que tanto en este canal como en el canal de Geopolítica, en el cual, pues si no me seguís todavía, os invito a hacerlo. Pero el caso es que, bueno, pues habiéndoos hecho al final un resumen, muy resumen de todo lo que ha ocurrido, sabéis, llevo ya pues casi más de un año, ¿no? Desde que decidí definitivamente apostar por el análisis geopolítico, decidí informar a la gente desde, pues, sobre la perspectiva y desde la perspectiva, ¿no? Del nuevo orden mundial multipolar, decidí contarle a la gente todo aquello que los medios de comunicación occidentales ocultaban, decidí trabajar desde Donbass. Han sido muchas las decisiones que me han llevado hasta aquí. Y muchas veces, claro que te lo planteas, porque al final, aunque no vivas ya físicamente en ese ambiente,
el hecho de al final exponerte y subir tu contenido en los medios, o sea, al final, ¿no?, en las redes occidentales, por así decirlo, porque creo que es necesario que la gente en Occidente sepa que de lo que va este nuevo orden mundial multipolar no es de dominar Occidente, es simplemente de una forma mucho más justa y democrática de organizar el mundo. Por muy utópico que le pueda sonar a alguien, pero ya vemos los primeros frutos. Y he de decir que estos primeros frutos a mí me emocionan sobremanera, porque hace un año recuerdo que algunas veces en algunos debates en televisión yo decía esto de Yemen y decía: Arabia Saudita bombardea Yemen y le seguimos comprando petróleo. Con lo cual, todo esto que está sucediendo en Ucrania no es por la democracia, ni por los derechos humanos, ni mucho menos por el pueblo ucraniano. Es porque Estados Unidos quiere desintegrar a Rusia, quiere que Rusia caiga y, claro, lo está intentando conseguir vía pues, presionar, entre otras cosas, a la Unión Europea para también le haga la guerra a Rusia, aunque a los ciudadanos de Occidente, en la gran mayoría, vamos, de ningún país de Occidente les viene bien. Pero en la Unión Europea particularmente mal. Aquí antes había recursos naturales rusos a expuertas y todo el mundo vivía una realidad que ahora ya no está. Y ha sido completamente absurdo y ha sido por voluntad que no ha tenido que ver para nada con Rusia y en muchos casos ni siquiera con la Unión Europea, porque los políticos europeos ya hace tiempo que no tienen ni voluntad, ni conocen cuál es la voluntad del pueblo, ni nada. Simplemente les mandan y ellos obedecen, o eso parece. El caso es que, claro que me lo he planteado muchas veces y claro que ha sido duro aguantar al otro lado. Porque, bueno, yo tengo muy claro lo que opino, lo que pienso, de lo que quiero informar, pero, bueno, al final a veces tienes que aguantar ahí contra viento y marea, pase lo que pase, aceptando que mueren compañeros. Perdonad, no lo voy a cortar. Bueno, pues aceptando que de alguna forma, aunque yo parezca seguir aquí prácticamente todos los días, y aunque no tenga otra vida que no sea esta, que es básicamente la digital, lo cual me hace inmensamente feliz y no es ninguna queja, pero es una realidad. Al final, eso no quita el hecho de que a mi alrededor la vida se está desmoronando en muchos sentidos. No la mía, la vida en general. Y haber visto esta noticia de que ese nuevo orden mundial multipolar que ya está llegando, que, bueno, yo diría que ha llegado ya, solo que a algunos que hace falta les cuesta aceptarlo. Pero el caso es que ver una noticia de que China, no la ONU, por mucho que ahora digan que sí, China ha conseguido, está a punto de conseguir, joder, espero que nadie se eche para atrás y que lo consiga de verdad. Que China haya conseguido la paz en Yemen, por la que no han sido capaces de apostar ninguno de los líderes europeos, que no importó jamás en Estados Unidos, que podían intentar mediar entre Arabia Saudita y Yemen, pero obviamente no, porque no tienen buena relación con Irán. Es geopolítica, pero el caso es que China lo ha conseguido. Y China, pues esto no la hace sola, puesto que este orden mundial multipolar la construyen China, Rusia, la India, también Arabia Saudita, Irán, o sea, todos y cada uno de esos países no alineados con Occidente que al final lo que quieren es apostar por un mundo mucho más pacífico, mucho más justo, un mundo en el cual por muchas diferencias que se tengan se pueda dialogar. Y me emociona, la verdad, porque más de un año después
lo que en su momento recuerdo que me dijeron que sería un tremendo error, hoy podría traer la paz a una región. Y los que hemos decidido al final informar desde el otro lado y sobre el otro lado, los que hemos apostado por enseñarle a la gente, también en Occidente, la otra cara de la moneda, hoy se puede decir que teníamos razón. Casi 10 años la guerra en Yemen para que hoy, gracias al nuevo orden mundial multipolar, la paz pueda llegar a esa región. Y teniendo en cuenta que para mí tiene, aunque no tiene que ver, pero para mí de alguna manera sí tiene una cierta similitud con Donbass, me da mucha esperanza de que pronto pueda grabar otro vídeo diciéndoos que ya está, que hay paz y que vamos a por otro territorio que también la necesita.